Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal 1. Vamos a continuar desarrollando el tema que lleva por nombre el principio de legalidad penal y sus elementos, subprincipios o subgarantías. En esta ocasión vamos a analizar lo relativo al subprincipio de exacta aplicación de la norma, taxatividad o determinación de la ley penal, también conocido como lex certa. Este principio, de acuerdo a lo que nos menciona de Vicente Martínez, es la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión las conductas que están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. En tal sentido, el mandato de taxatividad supone, en palabras de Bricola, una exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que pueda ser conocido por cualquier ciudadano promedio, es decir, que se entienda con suficiente grado de precisión lo que es el objeto de prohibición. En concordancia con lo anterior, el principio de taxatividad o exacta aplicación de la norma constituye un aspecto fundamental del principio de legalidad penal, pues de poco serviría que la conducta y la sanción estén determinadas por una ley si ésta apareciera formulada en términos un poco imprecisos o vagos o ambiguos, que el ciudadano no puede entender con certeza qué conducta es la que se está declarando como punible y en su caso cuál es la pena que tiene asignada. De ahí que el principio de exacta aplicación de la norma o del lex certa constituye un aspecto material de la reserva de ley, sin cuya concurrencia ésta pierda su funcionalidad y efectividad, pues el principio de reserva de ley, recordemos, supone una garantía en el sentido de que el ciudadano no queda al arbitrio del Poder Judicial, que así ve de alguna manera circunscriptos sus propios espacios de maniobra a la individualización del significado y el ámbito de las normas penales. Es decir, recordemos que la única fuente del derecho penal es la ley y por lo tanto esta debe describirnos cuáles son las conductas constitutivas de delito y cuáles son sus penas. En forma similar se refiere el autor Doval País, quien señala que el principio de taxatividad consiste en una condición básica e inmediata que se traduce en un mensaje normativo que sea comprensible para sus destinatarios, pero que además ha de incorporar adecuadamente en el ordenamiento, se ha de incorporar adecuadamente en el ordenamiento y en el sector jurídico correspondiente. En este sentido, el propio autor nos comenta que Beccaria ya había señalado con anterioridad que si es un mal la interpretación de las leyes, es otro evidentemente la oscuridad que arrastra consigo necesariamente la interpretación. Aún lo será mayor cuando estas leyes estén escritas en un lenguaje extraño para el pueblo, que lo ponga en la dependencia de algunos pocos, no pudiendo juzgar por sí mismo cuál será el éxito de su libertad o de sus miembros en una lengua que forma un libro público y solemne, uno casi privado y doméstico. En el mismo sentido, Bersel nos comenta que el auténtico peligro que amenaza al principio nullum poena sine lege no procede de la analogía, sino de las leyes penales indeterminadas. Una ley penal que determina que será castigado y que lesiona los principios del orden social democrático socialista o de cualquier tipo, no es conciliable con la idea del Estado de Derecho, pues es una ley en sentido sustancial, como supone el artículo 103 de la Constitución alemana. Recordemos que el concepto que se le dio al derecho penal por dicho ordenamiento era todo aquello que atentaba contra el sano sentimiento, es decir, un concepto sumamente abstracto, ambiguo y que prácticamente dejaba en estado de indefensión a cualquier persona.
Finalmente, Claude Roxy nos comenta que es ciertamente una ley indeterminada o imprecisa y por ello poco clara no puede proteger al ciudadano de la arbitrariedad porque no implica una autolimitación del jus puniendi, es decir, la facultad que tiene el Estado para reprimir el ilícito y a la que puede recurrir además, y esta es contraria a los principios de división de poderes porque permite al juez hacer cualquier interpretación que quiera invadir con ello en el terreno legislativo, por lo que no puede desplegar una eficacia preventiva general porque el individuo no puede reconocer lo que se quiere prohibir y que precisamente por eso su existencia tampoco puede proporcionar la base para un reproche de la culpabilidad. Bien, una vez expuesto lo anterior, vamos a establecer, al igual que en los casos anteriores, mi concepción personal de lo que es el principio de taxatividad o de exacta aplicación de la norma, y en ese sentido establecemos que este es el subprincipio derivado del principio de legalidad penal, que tiene por finalidad establecer que toda norma penal debe constar en una predeterminación inteligible de la conducta considerada delictiva y de su respectiva sanción, es decir, su pena o su medida de seguridad, es decir, el principio de exacta aplicación de la norma supone la presencia de una ley perfecta que permita predecir con suficiente grado de seguridad y precisión a cualquier persona, tanto los delitos así como sus penas o medidas de seguridad correspondientes. En ese orden de ideas, podemos afirmar entonces que la descripción que haga el legislador de las conductas delictivas y de sus sanciones respectivas debe gozar de tal claridad e inivocidad que permita al legislador conocer de manera clara y precisa tanto su alcance y su contenido y significado al momento de realizar el proceso mental de adecuación típica, sin que exista la necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación de la norma y que desde luego lo lleven al terreno de la creación legal para tratar de suplir las imperfecciones en que incurrió el legislador al momento de crear la norma penal. En conclusión, si tenemos leyes claras y precisas, no hay necesidad de que los jueces interpreten las mismas y se deben constreñir a su exacta aplicación. Bien, con esto concluimos el presente video y estaríamos analizando en uno subsecuente lo relativo a la prohibición de la analogía y la mayoría de razón.